Bienvenidos a nuestro podcast fundamental. Mi nombre es Carlos Maisonet, pastor de la Iglesia Hispana Bautista Abraham en Longwood, Florida. Y en este podcast estaremos discutiendo de una manera resumida el Catecismo Bautista. Y esto con el propósito de incentivar el aprendizaje de doctrinas fundamentales, comenzando por nuestra familia y que éstas impacten a nuestra iglesia. Acompáñame a estudiar la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Deben todos creer que hay un Dios? La respuesta: todos creen que hay un Dios y quienes no lo crean cometen gran pecado y necedad. En la exposición del Catecismo Bautista hecha por Benjamin Bedomme nos expone esto en 3 partes. En primer lugar, nos muestra la realidad de que hay algunos que no creen en Dios y esto muestra su condición natural y la realidad de que están corrompidos. En segundo lugar, nos expone la necesidad de creer en Dios como algo fundamental para la adoración correcta. Y de la realidad universal, desde la creación del mundo y de todas las esferas, hay una necesidad de creer en Dios. En último lugar, nos muestra la consecuencia de la falta de creer en Dios. En una época postmoderna en la cual vivimos, no podemos pasar por alto que este sigue siendo un gran problema. Este problema no es con cualquier agencia o cualquier institución, sino con el Creador de los cielos y la tierra. Cito como culmina Bedomme en la exposición del Catecismo. ¿Es esto un pecado inexcusable? Concluye Bedomme: sí, no tienen excusa, citando a Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Y es un pecado que lleva a la destrucción? Concluye Bedomme: sí, ciertamente tales son las moradas del impío. Este es el lugar del que no conoce a Dios. Job capítulo 18, versículo 21. Ahora, cristiano que me escuchas, ¿cómo debemos responder a esto? Creo que podemos extraer 2 aplicaciones prácticas. En primer lugar, la necesidad de que no hay otra manera para el pecador ser salvado de la ira venidera si no es por medio de creer en el mensaje del Evangelio de Dios. Y debemos de recordar a quién le fue entregada esta tarea. No fue entregada a ningún ángel, sino a la iglesia de Cristo. Somos sus embajadores, somos sus testigos. Por lo tanto, debemos de proclamar este mensaje con denuedo y confianza. Como nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, debemos de recordar el gran privilegio y la gran responsabilidad que es esto. En segundo lugar, debemos de recordar que no fue un esfuerzo nuestro lo que nos llevó a creer en Dios. Y para esto quiero recordar 2 pasajes importantes que nos muestra la Escritura. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también debemos recordar lo que nos dice el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahora, hermanos, teniendo todo esto en mente, debemos de meditar en esto durante esta semana. Y es la realidad de que debemos de vivir bajo estas 2 realidades. Es por su gracia que hemos sido salvados. Y es esa misma gracia la que nos debe impulsar a proclamar este gran mensaje al perdido. ¿Por qué? Por lo mismo que concluye Bedomme, por la consecuencia grave de la falta de creer en Dios. Es el Evangelio el único medio por el cual el pecador puede llegar a conocer al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, mi hermano, meditemos en esto en esta semana. Que la gracia de nuestro Señor esté con ustedes y los esperamos en nuestro próximo episodio. Dios los bendiga.